de nueva cuenta compartir. Voy a tratar de nuevamente compartir lo que previamente estaba con ustedes compartiendo. Díganme si... Ok, ya. A ver, vamos a ver. Supongo que no están viendo lo que tengo en mi pantalla ahorita, donde tengo el Word, ¿verdad? Aún no ve nada. No, aún no. Ok, para poder retomar el compartir. mm, mm, ahí está. Share screen. Voy a tomar este que es el que estábamos viendo. Ahora sí, ya deben tenerlo. Muy bien. Ya lo vemos. Ok. Nada más una observación, hay una disculpa. El inicio, les dije que este era al inicio les dije, oh, quién sabe qué rayos pasa, porque a veces entro a escribir y a veces no me deja escribir y etcétera, etcétera. Ah, convertir entrada de forma de lápiz. ¿Alguien tiene una idea de por qué es? Bueno, vean ustedes esto que tenemos aquí. Yo tengo en términos nominales M, los precios, o un índice de precios, el ingreso en términos nominales elevado a la phi por E a menos lambda I. Y voy a también suponer que existe un equilibrio en el mercado de dinero y una demanda de dinero similar a esta. Voy a tener un M estrellita entre P estrellita por Y estrellita phi por E a menos lambda I estrellita. ¿Qué quiere decir con lo que les acabo de decir? Vamos a simplificar las cosas aún más y voy a suponer que los fees, el coeficiente a lo que está elevado el y el lambda a la que están elevadas la i, tanto en casa como en el extranjero, son idénticos. Entonces de ahí me voy a pasar a lo siguiente. Ups. ¿Están viendo mi pantalla? No, ¿verdad? Ugh. Mm. New share, ok, ahí está. New share, aquí está. Aquí está. Yo creo que este es delante. Disculpe, doctor, creo que está muteado. Ok, ahí está. Tiene que ser en automático. Ok, muy bien. Vean ustedes lo que tenemos aquí. La expresión 1 se desprende de un equilibrio en el mercado monetario en casa y suponiendo una forma funcional específica para la demanda de dinero.
Lo mismo vamos a hacer en el extranjero. Estamos suponiendo en el extranjero un equilibrio en el mercado de dinero donde M estrella entre P estrella es igual a un, recordarán ustedes, a un Y estrella elevado a la phi que multiplica al número natural E elevado a la menos lambda I. Yo les decía, dada esa forma funcional específica, si nosotros incrementamos el Y, dada esa forma funcional específica, pues la demanda de dinero aumenta. De la misma manera, en esa forma funcional específica, si yo incremento I, dada la forma funcional de esa función, la forma funcional de la demanda de dinero, la forma funcional específica de la demanda de dinero, entonces yo voy a ver que cuando la tasa de interés aumenta, la eh, tasa de interés, cuando la tasa de interés aumenta, vamos a tener un efecto negativo sobre la demanda de saldos. Entonces, vean ustedes, la expresión 1 es simplemente obtenerle logaritmos a esa expresión de M mayúscula entre P mayúscula igual a Y mayúscula elevado a la phi que multiplica a E elevado a la menos lambda I. Eso es 1. Y la expresión 1' que aparece ahí abajo es M estrella mayúscula entre P estrella mayúscula igual a Y estrella elevado a la, en este caso de nueva cuenta, a la phi menos, perdón, por E a la menos lambda y estrella. Aquí voy a suponer entonces, de acuerdo con lo que les he dicho y con lo que les muestro aquí en la expresión 1 y 1', estamos suponiendo que phi, tanto en casa como en el extranjero, son iguales y que lambda en casa como en el extranjero son iguales. Este supuesto de la misma sensibilidad en casa como en el extranjero a su ingreso, a su respectivo ingreso, y lo mismo sucede con la tasa de interés, es nuevamente otro supuesto. Entonces, lo que hago es resto a la expresión 1 la expresión 1'. Eso es lo que hicimos. ¿Ok? M menos M estrellita es igual a P menos P estrellita más phi de Y menos Y estrellita menos lambda de I menos Y estrellita. Ahorita vamos a hacer de dónde sale el I menos Y estrellita. Yo les había dicho de dónde sale en primer lugar el tipo de cambio. En la expresión 2, el tipo de cambio va a salir de P menos P estrellita, de P minúscula menos P estrellita minúscula. Por lo que les indicaba, se cumple la paridad del poder de compra. E mayúscula igual ¿a qué? P mayúscula igual a E mayúscula por P estrella mayúscula. Le obtenemos logaritmos y me quedo con que P minúscula es igual a E minúscula más P estrellita minúscula. Despejamos para E. Y entonces ya me quedo con que E es igual a E minúscula, ¿verdad? E minúscula es igual a P minúscula menos P estrellita minúscula. Es lo último que les estaba indicando. Ese va a ir en la expresión 2, donde tenemos P menos P estrella. Luego verán ustedes que tengo phi de Y menos Y estrella y luego tengo como último término lambda que va premultiplicando al diferencial de tasas de interés. Eso es lo que tengo ahí. Todo eso es lo que tenemos. Ahora bien, fíjense lo interesante. Aquí en la 4, lo que tengo, ya vean ustedes que en la 4 he movido todos los elementos de la expresión 2, los he movido hacia la izquierda, reacomodo y me quedo con que P menos P estrellita es igual a M menos M estrellita menos phi de Y menos Y estrellita más lambda. Luego le ponemos ahí de la expectativa del cambio en el tipo de cambio. Deben ustedes recordar qué es la expresión 3. Se refiere a que en este marco la paridad de interés no cubierta se cumple. Es una de las cosas o condiciones que indicamos previamente. La paridad del poder de compra, ustedes recordarán, yo les había dicho, en la paridad del poder de compra es X
igual, X minúscula igual a Y minúscula menos Y estrella minúscula, donde X minúscula era la tasa esperada de depreciación. Entonces, justamente lo que tengo aquí en 3 es esa tasa esperada de depreciación, porque estamos suponiendo que la paridad de interés no cubierta se cumple. Entonces, Y menos Y estrellita, en lugar de ponerle aquí por conveniencia, en lugar de ponerle la X minúscula, le estoy poniendo E, es una expectativa de delta E. Delta E es cambio en tasa de interés, es una depreciación, dado que E está expresado en logaritmos. Entonces tengo del lado derecho de 3, efectivamente tengo X. Es la tasa esperada de depreciación. Eso es lo que tenemos en 4. En 4, lo único que me falta ponerle es justamente el E igual a P menos P estrellita. Y llego entonces a esta expresión. Voy a llegar a la 7. Vean ustedes, tengo E igual, vean primero que todo, ¿con qué me quedé en la 4? P menos P estrella. ¿Con qué la voy a sustituir? Con E minúscula. ¿Por qué? Porque la paridad del poder de compra se cumple. Ahora, vean ustedes del lado derecho hasta el extremo derecho de 4. Tengo lambda que premultiplica a la tasa esperada de depreciación. Pero la tasa esperada de depreciación, cuando la paridad del poder de compra se cumple, si la tasa esperada de depreciación se cumple, entonces vean ustedes la paridad del poder de compra que nos indica. Yo sé que la paridad del poder de compra también nos indica E es igual a P menos P estrellita 5, o sea, E minúscula igual a P minúscula menos P estrellita minúscula. Y luego, si le aplico a 5 expectativas, el operador de expectativas, perdón, el operador de cambios y esos cambios le aplico el operador de expectativas, entonces, ¿con qué me quedo? Del lado izquierdo voy a tener la tasa esperada de depreciación igual a qué? A la inflación esperada menos en casa, menos la inflación esperada en el extranjero. Eso es lo que tengo. Y me queda con una expresión 7, donde E minúscula es igual a M menos estrella minúsculas, menos phi de Y menos Y estrella minúsculas, más lambda multiplica al diferencial de tasas de inflación. Ahorita vamos a hacer un supuesto adicional. Entonces, la ecuación 7 nos está indicando que el tipo de cambio está determinada por la oferta y la demanda de dinero. Vean ustedes en primer lugar, veamos 7. Si aumenta la oferta de dinero en casa en relación con la oferta de dinero en el extranjero, todo lo demás constante, si aumenta M en relación con M estrellita en 7, ¿qué le pasa al qué le pasa a E minúscula? Si M aumenta y todo lo demás está constante. Entonces, E aumenta, ¿verdad? Tengo una depreciación de la moneda local. Tiene sentido, ¿no? Si yo estoy creando más dinero en casa y en el extranjero la están manteniendo constante esa oferta de dinero, pues quiere decir que hay más pesos en circulación para comprar una misma cantidad de dólares. Así que en la puja por obtener esos dólares, dado que tú tienes más saldos de dinero creados en casa, pues vas a tener que ofrecer una mayor cantidad de pesos para obtener un dólar. Entonces, esa mayor cantidad de pesos para obtener un dólar está implicando una depreciación de la moneda local. Ujú. Lo inverso ocurriría si quienes están incrementando su oferta de dinero son, por ejemplo, Estados Unidos. Ahora, vean ustedes qué nos indica el segundo término de 7. Phi
de y menos y estrellita premultiplicado todo esto por un menos. Yo les pregunto, si y minúscula aumenta, ¿qué le pasa al tipo de cambio dada la expresión 7? Rápido, rápido, rápido. Pues disminuye, ¿verdad? Si y minúscula aumenta, dado que va premultiplicado por phi, donde phi tiene un valor positivo, como lo hemos indicado, pero todo esto va premultiplicado por un menos 1, entonces menos phi de y me está indicando que cuando y aumenta, tipo de cambio se va a apreciar, lo cual tiene sentido. Todo lo demás constante, si yo incremento mi ingreso, voy a incrementar, ¿qué? Mi demanda por pesos. No quiero tanto al dólar, voy a buscar pesos para mis transacciones en casa. Si yo voy a andar buscando pesos, me voy a deshacer de los dólares. Y entonces el tipo de cambio, tengo una depreciación cambiaria. Está hablando de que el tipo de cambio se aprecia o se deprecia. No, lo que se aprecia o se deprecia es el peso, es la forma correcta de decirlo. ¿Vamos bien? Y finalmente, del lado de 7, si la tasa esperada de inflación en casa se eleva, todo lo demás constante, bueno, pues yo estoy esperando en consecuencia que la moneda local, lo que va a suceder es que a medida que la tasa esperada de inflación en casa se eleve, entonces pues yo voy a tener un efecto de depreciación de la moneda local. Nadie va a querer quedarse en pesos cuando están anticipando que su inflación se va a ir para arriba. Mejor te vas a dólares. ¿Alguna duda hasta aquí? Con alguien que me diga, no, ya la hice. ¿Alguna duda hasta aquí? O si alguien tiene duda, con toda confianza. Creo que vamos bien, profe. ¿Vamos bien? Bueno, entonces me voy a mover a lo que sigue. Y finalmente tenemos, aquí hay un pequeño tema, nada más para que lo tengamos presente. Ok, tiene mucho sentido la expresión 7. Solo que hay un detalle en la expresión 7. Tiene mucho sentido. Los signos tienen mucho sentido. Las variables que estamos observando aquí se desprenden todo de un marco monetario y tiene mucha lógica las hipótesis refutables que se están desprendiendo de dicho modelo. Yo les pregunto, a ver, ¿por qué las hipótesis refutables son efectivamente refutables? M lo podemos observar, tenemos capacidad de poder medir M minúscula, ¿sí o no? Sí, si hay información sobre M, M puede ser el M1 o el M2. M estrella de Estados Unidos, igualmente hay información disponible para ello. Y lo aproximamos con el PIB de Estados Unidos, con el PIB de México, Y estrellita con el PIB de Estados Unidos, también son observables. Okay. La tasa esperada de depreciación, perdón, la tasa esperada de inflación en casa y la tasa de inflación esperada en el extranjero, ¿son observables? Pues aquí es donde existe un poco quizá de más duda. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabes efectivamente o cómo puedes darte cuenta de cuál es la tasa esperada de inflación en casa y en el extranjero? La verdadera tasa de inflación esperada en casa y en el extranjero por todos los mexicanos, por todos los estadounidenses. ¿La podemos saber, esa tasa esperada? No, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, lo más que llegamos son a obtener encuestas de especialistas. En el caso de México, tenemos especialistas que hablan o se les consulta, tenemos la encuesta de expectativas del Banco de México, la encuesta de expectativas de los especialistas del Banco de México, o tenemos también una encuesta quincenal que hace Citibanamex sobre también de una manera
en la que entrevistan a unos 30, 35 especialistas en estos temas. Pero estos 30, 35 especialistas que son entrevistados quincenal o mensualmente, en realidad pues no representan en sí la verdadera expectativa que tiene el mercado de la inflación en Estados Unidos como de la inflación en México. De hecho, cuando ustedes y se han hecho estudios, se ha observado que existen sesgos en estas expectativas de inflación, sesgos principalmente al alza, porque normalmente esto sucede porque los especialistas que son consultados, pues prefieren cubrirse en sus expectativas de inflación. Dicen, mejor me voy al alza, así minimizo mi riesgo de equivocarme. Y si me equivoco y me quedo corto, pues qué mejor, ¿no? Quiere decir que la inflación no fue tan alta como lo había anticipado, pero los daños que ocasiona este asunto son menores. Al contrario, quizás hasta se vean ellos beneficiados por haber hecho por haber observado esa inflación al final de cuentas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dice, bueno, entonces dado que no puedo observar la tasa esperada de inflación en casa y en el extranjero, por todas esas limitantes que les estoy indicando. Entonces, lo que hacen en la práctica es aproximar la tasa esperada de depreciación, perdón, la tasa esperada de inflación en casa y en el extranjero mediante las tasas de crecimiento de la oferta de dinero. Esas son las pi y la pi estrellita que tenemos ahí. Es lo que vamos a hacer. Ahí tengo dos bullets, repásenlos muy bien y vean por qué en este caso estamos hablando de que la tasa esperada de depreciación dependerá, bajo este supuesto, de m menos m estrellita, de y menos y estrellita, en este caso es una barra, después verán por qué, y del diferencial de las tasas de crecimiento de oferta de dinero. Aquí el crecimiento de la oferta de dinero es observable. ¿Por qué? Porque los bancos centrales nos dan información sobre agregados monetarios, nos dan información sobre el M1 que anda ahí en circulación, o bien incluso el M2, tanto en casa como en el extranjero. Tanto el M1 como el L2 son, el M1 como el M2 son normalmente utilizados para hacer una estimación de de la oferta de dinero que anda ahí en circulación. Y ese crecimiento de la oferta de dinero, estamos suponiendo que bajo los supuestos que tenemos en los bullets previos, nos dan que estas pueden sustituir al diferencial de tasas de inflación. Entonces, la 8 es mi expresión de tipo de cambio refutable, que es la que se somete a prueba. ¿Cuántos minutos nos quedan? ¿Alguien tiene por ahí el conteo de cuántos minutos nos restan? A ver. Son las 9:07. Ups, ya vamos a terminar. Bueno, entonces les comento que de aquí nos pasamos a estimarla, ¿verdad? Primero que todo, vean ustedes, ¿cuál es el parámetro implícito previo al m menos el m estrella? ¿Cuál es el parámetro implícito? 1, ¿verdad? El parámetro que premultiplica a a m menos m estrella es 1. El parámetro que multiplica a y menos y estrellita es un número negativo. El parámetro que se estimará de pi menos pi estrellita debe ser positivo. Bien, cuando se somete a prueba, ya voy a terminar, cuando se somete a prueba esta expresión, pues lo que se encuentra normalmente es que el parámetro que precede a m menos m estrellita pues es diferente de 1, estadísticamente diferente de 1. Y luego algunas estimaciones para diferentes países lo que encuentran es que el phi no es negativo como se hubiera anticipado, sino que no es estadísticamente distinto de 0, o incluso en algunos países hasta positivo les ha resultado.
y lo contrario ha sucedido también en el pi menos pi estrellita, es decir, los signos no son conforme a lo que se anticipaba. Algunas de las razones es porque en ese tiempo donde se hicieron esas primeras estimaciones, simplemente no se adoptaron las técnicas correctas, las técnicas econométricas adecuadas. Y bueno, aquí le paro para poder continuar en la siguiente sesión. Y lo único, insisto, que llegamos es a una expresión estimable para tipo de cambio, es hipótesis refutables que cuando se han sometido a prueba simplemente no han sido esas hipótesis refutables han sido rechazadas por la evidencia en un número importante de países. ¿Cuál es la razón? Pues puede haber una gran cantidad de razones. Una puede ser que el modelo teórico no es correcto y o que además las técnicas econométricas adoptadas no son adecuadas. Sale pues, entonces aquí me detengo y nos vemos la siguiente semana ya en clase por ahí, para que estén todos atentos. Y espero entonces retomar las tareas y por otro lado también voy a tener por ahí posiblemente el apoyo de una laboratorista, entonces ahí les estaré indicando, dependiendo de lo que me digan en Secretaría Académica. Que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias. Buen fin de semana. Cuídense. Gracias.